El viernes pasado continuamos con la serie que hemos estado llevando a cabo acerca de la santidad. La santidad hemos dicho que es uno de los temas más controversiales. ¿Por qué? Porque hay dos grupos en todas las iglesias que usted ve. Hay dos grupos que están en los extremos, ¿verdad? Uno que dice yo puedo ganarme la salvación o el favor de Dios con lo que yo haga, y ellos hacen una lista de reglas y de cosas que ellos creen es lo que le va a dar santidad, como por ejemplo no te ponga un pantalón, no te ponga una joya, no vaya a una fiesta, no coma tal comida, y se crean una serie de cosas que para ellos es la santidad, y con eso entonces lo que están haciendo es una mezcla de la salvación por gracia, que es un regalo de Dios, y que es suficiente a través del regalo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que no se necesita entonces mi esfuerzo personal o lo que yo crea que es la santidad. El otro grupo es el otro extremo, el que dice, yo puedo vivir como me dé la gana, yo he sido salvo, Dios me ama mucho, Dios tiene tanto amor, Él no me va a condenar, estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y vive totalmente de espalda a la palabra de Dios. Y también hemos dicho que esto es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Decía Grisel, no existe un creyente que pueda decir, un creyente verdadero, que pueda decir, bueno, yo tengo mi propia lista de cosas que hay que hacer y no hacer para alcanzar la santidad. Sobre todo se fija mucho en la apariencia. O no existe tampoco un creyente que pueda decir, bueno, yo soy cristiano, sigo a Cristo, pero su vida es un desastre, él vive totalmente en contra de la palabra de Dios, desobedeciendo y quebrantando su ley. Es ese centro, ese medio, ese balance que necesitamos. Ni las obras, pero tampoco vivir en desorden, porque tenemos una responsabilidad delante del Señor. Hoy, por la gracia de Dios, con el favor de Cristo, nosotros vamos a hablar acerca del segundo grupo. Ya dijimos que la semana pasada hablamos acerca de lo que era el legalista. Entonces, en esta semana o en esta ocasión, si Dios lo permite, estaremos hablando de el segundo grupo, que son los libertinos. Los libertinos en lo que tiene que ver con el estudio bíblico de esta noche. Es importantísimo, mis amados hermanos, nosotros escudriñar la palabra. Le hemos estado recomendando también que por favor agarre lápiz y papel, pluma y papel, y haga sus anotaciones. Y luego que nosotros terminemos, usted puede repasar otra vez, puede confrontar lo que decimos con los versículos que damos, con la palabra de Dios. Y también eso le sirve para que usted le explique a otros acerca de la palabra del Señor. Tenemos que estar listos, preparados para explicarle a otros acerca de la palabra del Señor. Libertinos, entonces, es el otro extremo, ¿verdad? Y comenzaremos mirando, entonces, ¿qué es un libertino? ¿Qué es el libertinaje? Si son aquellos que pretenden tener una relación con Dios sin tener que obedecer su palabra, despreciando así su ley. Ellos dicen o piensan, o aunque no lo digan ni piensen, pero su actitud es la actitud que dice, por ejemplo, Dios me acepta tal y como soy. Su amor por mí es incondicional. Te oye expresión como esta. O sea, como me acepta tal y como soy, y su amor por mí es condicional, entonces yo puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Otra frase que usan mucho este tipo de hermanos o de congregaciones
su gracia sobreabunda, por aquel versículo que dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que mientras más pecado, más gracia. Cuidado con eso. Otra expresión que usan, que dicen, o su actitud también dice, es: su perdón tiene tanto alcance que yo puedo darme el lujo de vivir como me da la gana. Fíjense, mis amados hermanos, lo peligroso de esto. Suena muy bonito. Suena precioso. Nos gusta vivir así. Ahora, ¿por qué suena bonito? ¿Por qué suena agradable seguir ese tipo de vida o ese tipo de congregaciones o de creyentes? Porque es una media verdad manipulada. Todo lo que dice el libertino o los libertinos de que Dios acepta a uno tal y como uno es, eso es cierto. Pero Él no quiere que uno se quede tal y como uno es. Que su amor por nosotros es incondicional, eso es cierto, no hay condición. Pero también Él quiere o espera de nosotros que cada día nos alejemos de las cosas que Él aborrece y nos acerquemos a las cosas que Él ama. Entonces, es cierto estas cosas, pero es una media verdad. Porque es cierto que el amor de Dios es incondicional. Es cierto que Él nos ama tal y como somos, con todas nuestras debilidades. Pero también es cierto lo que vamos a demostrar aquí por la palabra, que Dios espera de nosotros que por amor a Él, por reverencia a Él, por respeto a Él, un creyente verdadero va cada día a esforzarse para buscar esa santidad, esa pureza delante de Dios, en la forma como habla, en la forma en cómo se conduce aquí en la tierra. Entonces ese es el libertino. Ahora, ¿cómo entonces podemos reconocer a un libertino? Así como vimos la semana pasada, cómo reconocer a un legalista. Hoy veremos cómo reconocer a un libertino, o cómo saber si yo estoy en una iglesia que es una iglesia libertina. Miren, el libertino o la iglesia libertina no andan prudentemente. ¿Qué significa eso? Usted ve, por ejemplo, que las mujeres y los hombres andan exhibiendo su cuerpo. Tienen faldas bien cortitas, blusas que se le ven a las hembras, que se le ven todo su pecho. Los hombres andan con todo tipo de cosas que usan los artistas de la calle. También enseñan sus pechos, porque también se cree que solamente llama la atención una mujer que enseña sus pechos. También nosotros los hombres, cuando estamos enseñando nuestro cuerpo, también podemos ser una causa de que otras personas tropiecen, pequen con nosotros. No se habla mucho de esto, nomás se habla de las mujeres que andan exhibiendo su cuerpo. Pero fíjense, algo que le voy a comentar. Hoy en día, gracias a Dios, que es muy bueno, muchos hombres están yendo al gimnasio. Y eso está muy bien. Buscar, cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro físico. Está muy bien eso. Pero ¿qué pasa con muchos hombres que están yendo al gimnasio? Que levantan pesas y comienzan a desarrollar cuerpos bien atléticos. Creyentes en Cristo están haciendo eso y eso es muy bueno. Siga yendo al gimnasio y que se animen todos los hombres a ir al gimnasio. Pero cuidado con esto. Usted ve muchas páginas de Facebook, Instagram, canales de YouTube. En la misma iglesia usted ve una gran cantidad de hombres, de jóvenes, que es una exhibición de cuerpo que hay en sus páginas o en la iglesia. Todos quieren mostrar cuántos músculos tienen en los brazos, su pecho y toda la cosa. Y hay que tener cuidado. No estoy diciendo, hermano, que esto es pecado. Pero hoy vamos a ver también que hay que tener cuidado de uno no hacer tropezar. Y esa es la palabra que usa la Biblia. No hacer tropezar a otros. ¿Verdad? Alguno puede decir, bueno, pues si el otro
siente tentación porque yo ando enseñando mis pechos, allá él o allá ella. No, 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 no. La Biblia también nos dice que tenemos que cuidarnos de no ser de tentación, de piedra de tropiezo para otra persona. Y hay que tener mucho cuidado de eso, de ser exhibicionista con el cuerpo. ¿Qué otra cosa también es otra señal de cómo reconocer a un creyente libertino o una iglesia libertina? Un creyente libertino, por ejemplo, anda en borrachera. Él vive emborrachándose y dice, bueno, la palabra de Dios no me prohíbe beber. La palabra de Dios me prohíbe emborracharme, ¿verdad? Y sin embargo, como quiera, andan en borrachera. y muchos usan excusas para andar tomando alcohol. Entonces, fíjense algo, hermano, es cierto que la palabra de Dios no prohíbe el alcohol. No prohíbe tomar alcohol, sino prohíbe emborracharse. Pero yo pregunto, una sustancia, algo como el alcohol, que ha provocado tanto destrucción en familias, destrucción hasta de negocios por el vicio del alcohol, destrucción en la sociedad, ¿para qué yo voy a estar jugando con eso? ¿Cuál es el punto de un cristiano que tiene que estar bajo la presencia del Espíritu Santo, estar bajo el control o el dominio del alcohol? Y más adelante vamos a ver entonces cuál es la recomendación de la palabra de Dios con relación a las cosas que la Biblia no nos prohíbe, pero que sí hay que tener cuidado, ¿verdad? El creyente libertino también se conoce porque disfrutan más y se sienten muy cómodos en ciertos lugares o con personas que andan en desorden. O sea, el creyente que dice, oh, Dios me ama tal y como yo soy salvo, disfrutan más estar en un ambiente donde se está la gente drogando, donde la gente se está dando unos bailes bien sensuales, bien eróticos, donde se está practicando el homosexualismo y el lesbianismo. Ellos se sienten muy cómodos en esos ambientes. Es más, el creyente libertino se siente mejor andando con personas que no son cristianas que con personas que son cristianas. Y eso es una señal de que es un creyente que anda totalmente fuera de la palabra de Dios. ¿Tenemos nosotros que rechazar a otras personas porque no son cristianos? No. ¿Tenemos nosotros que no compartir con otras personas que no son cristianas porque no son cristianas? No, no es eso que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es estar y participar de ambientes que usted y yo sabemos por la palabra que son pecado delante de Dios. Y usted disfrutar eso, aunque usted no lo haga directamente. Pero si está ahí y se está riendo y usted está viendo que se está cometiendo todo tipo de pecado ahí, usted está en ese ambiente, bueno, esos son ellos, no yo. No, 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 no. Usted como creyente, en primer lugar, si tiene el Espíritu Santo de Cristo, debe haber en su corazón un rechazo, un repudio a esas cosas, no a las personas, sino a lo que están haciendo. Y en algún momento usted tiene que confrontar a sus amigos, a esas personas de una manera respetuosa acerca de la vida que están llevando. Nosotros tenemos que estar compartiendo con ese tipo de gente. De ahí Dios nos sacó y no podemos olvidarnos de eso, ni rechazar a nadie porque anda en droga, anda en borrachera, anda en adulterio, en fornicación, en engaño, en pleito. No podemos rechazar, pero sí tenemos que buscar cada oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo. Los amigos tuyos y míos son personas que tienen que deben andar en los caminos del Señor. Una cosa es usted compartir con los demás y otra cosa es usted unirse en cierto estilo de vida con los demás, y eso es lo que Cristo
exactamente hizo. Él fue a casa de ladrones, compartió con rameras, prostitutas, él compartió con todo tipo de gente. Pero él no se mezclaba, no se unía al estilo de vida de ellos. Y cuando tuvo la oportunidad de decirle que andaban mal delante de Dios, él lo hizo con todo cariño, con todo amor, con todo respeto. Entonces el creyente, un cristiano libertino, él se siente bien en cualquier ambiente donde se esté practicando abiertamente el pecado y él no siente nada malo. Yo personalmente, hermano, le digo que hay cierto tipo de ambiente que a mí ya no me interesa. Me recuerda cuando yo andaba en aquella vida totalmente en desobediencia a la palabra de Dios. Son ambientes que no me van a ayudar en nada, no me van a fortalecer en nada y que me pueden hacer caer en cosas que pueden ser lamentables para mí como hijo de Dios, como siervo de Dios, como esposo, como padre. Entonces, ¿para qué estar en cierto tipo de ambiente? Otra característica que tiene un libertino o uno que una iglesia donde se practique el libertinaje es que no cuidan su vocabulario ni sus conversaciones. Una persona que dice, no, Dios me ama tal y como yo soy, yo no tengo que cambiar, el amor de Dios es incondicional. Esa persona hablan igualito que otros que no son cristianos. Ahí están usando las palabrotas bien feas, bien pesadas, palabras bien sucias, asquerosas. Hablan igualito que los demás. Y para ello, eso es totalmente normal. Participan de murmuraciones en los grupos. Se están criticando a alguien. Ellos participan también, no importa. Si se hace un chiste bien feo, bien grosero, ellos se ríen como más que todos y se gozan en esas cosas. No cuidan su vocabulario y su conversación. El creyente verdadero que ha nacido de nuevo es un creyente que va experimentando cambio también en su forma de hablar. No solamente en decir palabras feas, sino también en decir palabras que ayuden, que animen, que glorifiquen a Dios, que ayuden a los demás en vez de hundirlo, en vez de dañar a alguien. Otra característica que vemos en un creyente libertino es que practican el pecado con toda libertad. O sea, viven en fornicación. Recuerden que la fornicación es usted tener relaciones sexuales no estando casado, sin estar casado. El sexo es para el matrimonio, como ustedes bien saben. Y estos creyentes creen en Cristo, dice que se han entregado a Cristo, pero viven en fornicación. Es muy común hoy en día usted ver creyentes aún dentro de la iglesia que están viviendo con su esposo o su esposa, pero no están casados. Se está usando mucho hoy en día, sobre todo en esta cultura americana. Yo creo que ya en diferentes países, en República Dominicana es lo mismo, en México es lo mismo, y otros países donde ya los jóvenes ya no se casan, se mudan a un apartamento. La joven se va para la casa del muchacho, el muchacho se va para la casa del joven, se van de viaje para un resort o para otro país o para otro estado y son novios, no son casados. Y están yendo a la iglesia y no hay un pastor, un maestro o alguien que le diga en esa congregación, mira joven, o un adulto que sea, lo que estás haciendo, teniendo intimidad, relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa, eso se llama fornicación y Dios prohíbe la fornicación. Si es una pareja que llegó nueva a la iglesia, ¿verdad? Ni modo, vino así del mundo a los pies de Cristo, pues el pastor o quien sea en la congregación que se dé cuenta, tiene que de alguna manera, en algún momento adecuado, hay que tener cuidado con esto, pero en algún momento adecuado decirle a esa pareja que se acaba de convertir a Cristo o que ya tiene un tiempo, mira, sería bueno que te cases.
delante de Dios y delante de los hombres, por la ley. Porque esa unión libre no es una unión que Dios acepta. Se llama fornicación. Adulterio también. Usted ve creyentes que están casadas. Esa es la diferencia entre fornicación y adulterio. La fornicación es cuando usted no está casado y tiene una unión libre o tiene intimidad con una persona o con diferentes personas. El adulterio es cuando usted está casado y tiene una relación con otra persona al mismo tiempo también. Eso es adulterio. Y hay creyentes que creen que son salvos, que creen que, bueno, Dios me ama tal y como yo soy débil, soy humano, y viven en ese estilo de vida de adulterio. Y muchas iglesias de estas no lo confrontan o no le dicen porque tienen miedo de que se vaya de la iglesia o que encuentre una iglesia que él dice, bueno, allí me aceptan así tal y como yo soy. Entonces, esto es muy común hoy en día y usted ve muchos de estos creyentes o se llaman creyentes en Cristo y ellos piensan que así en ese estilo de vida en el que están, Dios así los acepta, los ama, ¿verdad? Otra cosa que vemos en un creyente o una persona que dice que cree en Cristo, un libertino, vive en engaño, hace trabajo, vive engañando a la gente, vive, como se dice aquí, vive transeando a los demás. Y de eso hay muchísimo, mis amados hermanos. Tristemente veo como tantos creyentes en Cristo, o se llaman creyentes en Cristo, que tienen negocios, son plomero, electricista, técnico de aire y andan engañando a todo el mundo y haciendo malos trabajos. Y se llaman cristianos. Andan, por ejemplo, practicando la homosexualidad y el lesbianismo. Muchas iglesias donde hay personas que están practicando el homosexualismo o el lesbianismo. Y muchos pastores o creyentes tienen temor de decirle a estas personas que deben parar ese estilo de vida, porque a Dios no le agrada esas cosas. Mentirosos también viven mintiéndole a todo el mundo. No se congregan porque ellos dicen, no, yo no tengo que congregarme para ser cristiano, que también es una media verdad. Pero la palabra de Dios también nos manda a congregarnos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El libertino también no honra a Dios con sus finanzas, no ofrenda, no diezma. Dios le da trabajo, lo prospera, lo ayuda, pero ellos no cumplen con su responsabilidad porque es una responsabilidad. Es personal, claro, pero Dios espera que también nosotros le honremos con nuestras finanzas, dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y también un libertino no se somete a ningún pastor. Ellos dicen, bueno, mi pastor es Dios. Yo no tengo pastor, no tengo que someterme a ningún pastor. Bueno, no existe la iglesia aquí en la tierra sin pastor. Dios estableció pastores para que fueran las personas que estuvieran al cuidado de las ovejas de cada uno de nosotros. Y nosotros como ovejas tenemos que estar sometidos a obediencia a ese pastor, y ese pastor a su vez está sometido a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el peligro principal de los cristianos libertinos? ¿Cuál es el daño más grande que le hace al evangelio, a la iglesia? Es que el evangelio es vituperado. O sea, quiere decir eso, que la gente se burla del evangelio a causa de ellos. Yo sé que más de uno de ustedes se han topado con personas o han escuchado a una persona que dicen, mira fulano de tal cómo vive, cómo hace, cómo roba, cómo engaña, cómo esto, y dice que es cristiano.
¿O qué cristiano es ese? Y luego también, por un creyente que anda desordenadamente, así también califican a todo lo demás. Y dicen, así son los evangélicos, así son los cristianos. ¿Por qué? Por causa de uno que anda por ahí haciendo igual o peor que muchos que no son cristianos, no dan buen ejemplo y por eso la gente se burla del evangelio de Jesucristo. Cuidado con eso. No es, hermano, que estamos diciendo que debemos ser perfectos, pero sí desde el día en que nosotros nos convertimos, tenemos cada día que ir acercándonos más y más y más a las cosas que Dios quiere que nos acerquemos y nos alejemos cada día más y más y más de las cosas que Dios quiere que nos alejemos. Entonces, lo próximo que vamos a ver son algunos ejemplos que hay en la palabra de Dios acerca de los libertinos. Ejemplos de libertinos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer ejemplo que vamos a ver? Bueno, un caso de fornicación en la iglesia de los Corintios. Esa iglesia de los Corintios, a quien se le escribió esas cartas de primera y segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículos 1 al 3, mire lo que le dice el apóstol Pablo a esta iglesia, a estos creyentes en esta iglesia. Esta iglesia, mis amados hermanos, era una iglesia de la más completa, tenía de todo, había habido mucha enseñanza de la palabra de Dios, muchos siervos fuertes de la palabra de Dios, había mucho conocimiento ahí, había de todo, había riqueza material y ellos creían que ellos estaban muy bien y no les faltaba nada porque tenían mucho conocimiento, había allí, habían prosperado económicamente, era una iglesia establecida y Pablo le escribe acerca de esto entonces a ellos y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga esto, hermano, en una iglesia, un muchacho, un hijo, estaba teniendo intimidad con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. Y es muy evidente que algunos creyentes allí, sobre todo los líderes de esa iglesia, lo sabían. Lo sabían. ¿Por qué decimos que lo sabían? Mira lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol le dice: allí hay un joven, un muchacho que está cometiendo fornicación con su madrastra, y ustedes allí, creyendo que saben mucho de la palabra de Dios, creyendo que están allá muy alto en la palabra de Dios, que tienen mucho conocimiento, están envanecidos. Sin embargo, miran ese pecado que está ocurriendo en sus narices frente a frente y ustedes no hacen ni dicen nada. Eso es un ejemplo de libertinaje, de desorden. Y por último, el versículo 3, el apóstol Pablo le dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo dice: yo como cristiano cumplí mi parte. Esa persona, no la persona, pero el acto, el hecho, ya yo lo he juzgado. Eso no está bien delante de Dios. Entonces hay muchas iglesias o creyentes que se creen que o dicen que saben mucho, o están muy capacitados, están allá se sienten muy alto, pero sin embargo hay desorden en su iglesia al extremo, inclusive, hermano, muy triste, de que hay congregaciones donde el mismo pastor está teniendo una relación
adúltera con personas de la misma iglesia, algunos lo saben y no dicen ni hacen nada. Tú y yo, como creyentes, tenemos la responsabilidad delante de Dios que cuando veamos a un hermano o una hermana en Cristo que no anda conforme a la palabra de Dios, con respeto, con amor, con sabiduría, con la palabra de Dios, le digamos: mira, Robert, mire, pastor, yo pienso que usted debiera tener cuidado acá, allá, mire lo que dice la palabra de Dios, vamos a orar, yo quisiera apoyarle en oración para que usted pueda vencer eso o salir de eso. No atacar a la persona, no juzgarla, no condenarla, sino aconsejarle con amor a que deje esa vida. Y también nosotros le ofrecemos la ayuda, ya sea diciéndole: yo puedo orar contigo, puedo hablar contigo si es que tienes algún problema. En otras palabras, tenemos nosotros la responsabilidad de decirle a aquellos creyentes que andan desordenadamente: mira, sal de ese desorden de vida que vives. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En lo siguiente que vamos a ver, con relación a esa vida de desorden que muchos llevan y que creen que aún así ellos son hijos de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso se encuentra en el libro de Gálatas. Aquí no tengo la cita, pero más adelante se la doy. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a este desorden en que viven algunos que se llaman cristianos? ¿Verdad? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí da una lista de pecados que Dios ha definido muy claramente. Dice que toda esta gente, fornicarios, idólatras, los que adoran ídolos, imágenes y otras cosas que se conviertan en ídolos para ellos, ni los adúlteros, ni los afeminados inclusive, ni los que se echan con varones, homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que? Y eso está, hermano, en 1 Corintios 6, 9 al 10. Esta lectura que acabamos de tener, 1 Corintios 6, 9 al 10. Ahora, de esa lista que nosotros leímos, que la palabra de Dios dice que los que andan en este tipo de vida no van a entrar al reino de Dios. Vamos a ver entonces lo que especifica la Biblia con relación a esta lista. ¿Por qué? Porque puede ser que usted y yo, de alguna manera, podamos caer en una de estas cosas porque no somos perfectos, somos pecadores. Pero ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice que el que anda en uno de estos pecados no va a heredar al reino de Dios? ¿A quién se refiere? Bueno, en la próxima vista vamos a ver lo que es el practicar y lo que es caer en pecado. Practicar y caer en pecado son dos cosas que la palabra de Dios hace diferencia entre una y la otra. Practicar y caer en pecado. Dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es practicar el pecado? Practicar el pecado. Dice Gálatas 5:3. Gálatas 5:3.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:3. Dice el apóstol acá, bueno, nosotros hemos sido libertados, es cierto, pero que dice que no usemos la libertad que tenemos en Cristo para darle lugar a nuestros deseos, a nuestra carne, a la maldad que hay en nosotros. Que no le demos lugar a eso. Y el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no son todas, hay más. Acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto quiere decir acerca de las cuales les advierto, les aconsejo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Los que practican. Versículo 21. Amén, mis hermanos. Los que practican. Ahora, ¿qué es practicar? Cuando usted vive en eso. Cuando ese es su estilo de vida. Una cosa es usted decir una mentira un día y otra cosa es usted ser un mentiroso. Usted vive de la mentira, usted vive practicando la mentira, todo lo que hace es en base a la mentira, eso es practicar. Por ejemplo, a mí me gusta un deporte, a usted le gusta otro, pero digamos que nosotros todos nos gusta el fútbol. El fútbol. Y vamos a un partido de fútbol y lo que hacemos es que lo estamos mirando. Nos gusta el fútbol, estamos mirando el fútbol, pero quienes practican el fútbol no somos nosotros. Los que practican el fútbol son los que están jugando. Ellos se reúnen a practicar, a hacer ejercicio. Luego tienen juegos, tienen torneos, campeonatos. Ellos son los que practican el deporte. Yo como espectador lo que hago es que lo miro, ¿verdad? Yo no practico fútbol, me gusta el fútbol. Nosotros los cristianos, la diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos, hemos sido perdonados. Nos gusta el pecado, pero no debemos practicar el pecado. ¿Quién está entendiendo en esta noche? Alguien que me ponga amén, si está entendiendo en la diferencia de lo que es practicar y caer. Practicar, dijimos, es una persona que vive en eso. Diferente a alguien que un día cometió un error, otro día lo comete, pero no se siente bien. Se levanta de eso y ya trata de cortar con esa vida. No es algo que él quiso caer, sino que como pecador que es, como débil que es, cayó en eso. Pero una gente que practica, ni le molesta. Vive así. No le importa. Amén. Entonces, si la Biblia dice que los borrachos, que los que hacen pleito, los que tienen contienda, los hechiceros, la brujería, la idolatría, la fornicación, los pleitos, la ira, todo eso sí, no heredarán el reino de Dios, pero son los que practican eso, los que viven en eso, no los que caen un día en esos errores, como podemos caer tú y yo como pecadores que somos. ¿Sí se entiende la diferencia entre practicar el pecado y caer en un pecado? Hay una diferencia muy grande. Y tú y yo como creyentes, nosotros podemos caer en pecado, pero no nos quedamos ahí. No practicamos el pecado. Ahora,
La palabra de Dios nos dice que hemos sido hechos libres, libertados del pecado, pero que no usemos la libertad para, como pretexto o excusa, para andar haciendo cosas feas. Mire lo que dice entonces sobre cómo usar la libertad que Dios te ha dado a ti y a mí. Ya nadie nos puede juzgar. Dios nos ha libertado. Nadie nos puede a nosotros señalar. Porque el único que nos puede señalar es Dios, que es perfecto. Y ya Él nos ha perdonado. Así que nadie nos puede condenar. Nadie nos puede señalar. Pero esa libertad que Dios nos ha dado, también Dios nos ha dicho cómo tenemos que usar esa libertad. ¿Cómo? Primero, no abusando de la libertad. Primera de Pedro 2:16. No podemos abusar de la libertad que Cristo nos ha dado. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eso está muy claro, ¿verdad? No hay que explicarlo. Sí somos libres, pero que no usemos eso como pretexto para hacer lo malo. Como Dios me ama, allí me voy a dar esta droga, me voy a emborrachar, voy a estar allá con aquella persona que no es mi esposo, no es mi esposa. Allí voy a engañar, voy a transear a todo el que pueda. Total, Dios me ama tal y como soy. No. Dice aquí que no usemos la libertad que Cristo nos ha dado como un pretexto o una excusa para hacer lo malo. No abusar. Lo segundo, ¿cómo usar esa libertad? Cuando no estoy seguro de lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces, no sé si le ha pasado a ustedes, yo mismo, en cosas no estoy seguro de lo que, o no me acuerdo, o no conozco quizás porque usted es nuevo en la palabra de Dios, en el camino del Señor, no sabe qué dice la palabra de Dios con relación a esto. ¿Qué hacer en esos momentos? Usar la prudencia. Prudencia. Primera de Corintios 10, 23 al 24. ¿Qué dice? Primera de Corintios 10, 23 primero. Todo me es lícito. Lícito quiere decir que todo yo lo puedo hacer. Es legal. Para usted y para mí. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer todo. Claro, hermano. Ya lo que Dios ha dicho que es pecado, como el adulterio, robar, matar, mentir, pleito, andar en rencor, falta de perdón, homosexual. Todo eso sabemos que es pecado. Pero todo lo demás en lo cual no tengo yo seguridad o no me acuerdo qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo. Pero dice ahí, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Qué quiere decir ahí? Yo como creyente en Cristo puedo hacer todo. Igual como los demás. Pero lo que tengo que preguntarme ya, cuando yo he comenzado los caminos del Señor, ¿me conviene esto? Y cuando dice que no todo edifica, quiere decir si me va a ayudar. Edificar quiere decir si me va a ayudar, me va a hacer más fuerte, voy a aprender algo, voy a sacar algo bueno de esto. Cuando usted no esté seguro o no se acuerda qué dice la palabra de Dios de algo que usted va a hacer, a un lugar que va a ir, con una persona que quiere estar, usted hágase esta pregunta. Primero, ¿me conviene? Porque el hecho de que dice la palabra aquí que usted puede hacer todo, no quiere decir que le conviene, ¿verdad? ¿Puede usted tirarse de un puente? ¿Sí o no? Sí puede, pero ¿le conviene? Usted puede comprarse una bolsa de $1,000, pero los $1,000 es todo lo que usted tiene en su cuenta o en su chequera. ¿Puede usted comprarla? Sí puede comprarla, pero no le conviene. ¿Puede usted ir
a la cantina? De que puede, puede. Y si va, usted no está pecando con ir a una cantina. La pregunta es, ¿le conviene a usted estar ahí? ¿En qué le va a ayudar? ¿En qué la va a hacer mejor persona, mejor madre, mejor padre? Un ciudadano mejor, un cristiano mejor. ¿En qué le va a ayudar? Todo lo contrario, si se hace la otra pregunta, ¿en qué no me ayuda? Va a encontrar una lista bien grande. Un cristiano puede estar en una cantina, en un antro, en una discoteca, en un baile. Sí puede estar. La pregunta es, ¿conviene? ¿Y en qué me va a beneficiar? ¿En qué me ayuda? Imagínese un cristiano que un cristiano está siempre buscando la paz, la amistad, el respeto a los demás, el hablar bien. ¿Qué hace un cristiano en un ambiente donde se está diciendo palabras bien feas, donde aquel hombre está mirando a la mujer de aquel porque le cae bien, donde se está bailando con malas intenciones, se está consumiendo droga, allí de repente le dan un disparo, un tiro a alguien, y usted está en medio de todo eso, buscando qué? Por eso la palabra de Dios dice, todo me es lícito, yo todo lo puedo hacer, pero la pregunta es, ¿me conviene? ¿Me edifica? O sea, ¿me ayuda en algo? Y por último, ¿cómo usar esa libertad? En amor a los demás. Entre paréntesis, no hacer tropezar. ¿Puedo yo hacer todo? Sí, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 3:23. Todo me es lícito. Pero dice también el versículo 24 acá, que tienen en sus pantallas, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, yo puedo hacer todo, pero tengo que hacerme dos preguntas. ¿Me conviene? Y segundo, ¿en qué me ayuda? Y otra cosa que tengo que tomar en cuenta, en esa libertad que Dios me ha dado a mí, ya no tengo atadura, nadie tiene que condenarme, es cierto, pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos que usar esa libertad en amor. ¿Qué significa eso? Cuidar también a los demás. Miren, mis hermanos, esto está bien delicado, bien importante lo que vamos a decir con esto, de esa libertad que tenemos, tener amor por los demás. Fíjese, cada quien tiene sus luchas en diferentes áreas de su vida. Hay personas que tienen una lucha muy fuerte, por ejemplo, con el alcohol, una cerveza, un trago de vino, un trago de tequila. Tienen mucha debilidad con eso. Digamos, por ejemplo, que es cristiano. Dios lo sacó de ahí, pero tiene esa debilidad. Y yo ando con ese hombre, con esa persona, amigo, cristiano, hermano en Cristo, y andamos juntos. Y digamos que yo no tengo esa debilidad con la cerveza, con el alcohol, con el cigarro, lo que sea. ¿Puedo yo hacerlo? Sí, yo lo puedo hacer. ¿Me puedo tomar esa cerveza frente a ese hermano en Cristo que tiene debilidad con la cerveza? Oh, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Que yo, por mi hermano, por mi amigo, no debería hacerlo junto con él o delante de él. ¿Por qué? Porque esa persona, yo si me tomo una cerveza, por ejemplo, quizás no me da problema. Me tomo una o dos y ya paro. Pero si lo hace delante de una persona que tiene debilidad con el trago, ¿qué va a pasar con esa persona? Por mi culpa, esa persona vino, ¡boom! Y se cayó. Eso es hacer tropezar a otro cristiano, a otra persona. Si usted como mujer sabe, está con un hombre, ahí hay un hombre, están solos, y aunque no estén solos, y usted anda con una faldita que casi le dan al cuello, o una blusa que está mostrando ahí todo, y ahí está el pobre hombre, el pobre muchacho tratando de no mirar, de no buscando para ver hacia dónde mira. La palabra de Dios dice que nosotros, tú como mujer, no puedes ser tropiezo para otro hombre.
Y cuando tú andas enseñando tus senos, anda enseñando tus piernas o cualquier parte de tu cuerpo, eso es poniéndote en un lugar donde otros hombres van a sentir tentación. Y aun eso, de eso Dios quiere que nos cuidemos. Cuídese su cuerpo. Cuídese, hermano, hermana en Cristo. Por amor a los demás, no lo haga. Usted tiene esa libertad. No tiene problema yendo al cine, yendo acá. Pues no se ponga a discutir con aquel cristiano que dice, no, pues yo no voy al cine porque si voy siento que estoy pecando. Déjelo tranquilo. Esa es su forma de él pelear con su debilidad. Que la película que tiene una escena muy fuerte de intimidad, hay cristianos que no la quieren ver porque eso les produce debilidad, ¿verdad? No se burle, no ponga la película. Usted la puede ver y a eso usted no le hace nada. Qué bien, gloria a Dios. Pero por el amor que usted siente por ese hermano o esa hermana, usted no hace ni dice nada que pueda hacerle ofensivo o que le pueda hacer caer a otra persona. ¿Sí me entienden, mis amados hermanos, en esa parte? Gloria a Dios. La libertad con la que Dios me ha dado a mí, no puedo yo usarla, ¿verdad?, para hacer caer a otros que están también en una batalla, en una lucha por mantenerse caminando bien delante de Dios. Tenemos que cuidar también a otros hermanos. La otra parte que hablamos de la diferencia entre practicar y caer en pecado es esa gran diferencia, que el que practica vive en eso, no le molesta, no se siente mal. Ese es su estilo de vida. Pero el que cae, mire la diferencia del que cae. Según Proverbios 24:16. Fíjese lo interesante acá del que cae en pecado. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo, ¿y qué pasa? Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esa es la gran diferencia entre practicar. El que practica vive en eso, se goza, no le molesta. Pero el que cae, dice, el justo quiere decir un creyente que anda en los caminos de Dios. Puede caer, pero ¿qué hace? Se levanta. ¿Hasta cuántas veces? Dice, 7 veces, pero no quiere decir ahí 7. Lo que pasa es que 7, como ya muchos de ustedes saben, es el número perfecto, el número que indica pureza, perfección, infinito. Un creyente puede caer, pero él no se queda allí y no se agrada, no se siente bien por haberle fallado a su Dios. Se levanta de allí y sigue caminando con el Señor. Por último, mis amados hermanos, en el día de hoy queremos ver qué hacer cuando caemos en pecado. Creyente en Cristo, recuerde, no vive en pecado. Él puede caer en pecado. Ahora, ¿qué hacer cuando caemos en pecado? Dice, lo primero que debemos hacer se encuentra en Primera de Juan 1:9, y es confesarlos a Robert, a un padre, a un sacerdote, o a quién es que hay que confesar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que lo que tú y yo tenemos que hacer cuando caemos en pecado es a sola decirle al Señor, o en el mismo lugar donde estamos manejando, cocinando, durmiendo, trabajando, decirle, Señor, mira, yo confieso esto que yo hice, esto que yo dije, mira cómo le hablé a fulano, agarré aquella cosa que no era mía, mira lo que yo sentí en mi corazón, ese pensamiento que vino a mi corazón, te pido que me perdones. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos también de toda maldad, porque a veces cuando también el Señor nos perdona, pero también queda también como esa conciencia, nos sentimos mal.
Y aún de eso dice la Biblia que Dios nos limpia de esa maldad, eso que nos sentimos mal. También de eso Dios nos limpia, esa conciencia, esa culpa. Y lo otro que tenemos que hacer cuando hemos cometido pecado es apartarse. Primero, confesarlo a Dios, decirle a Dios, perdóname por eso que hice. Y segundo, apartarse. Que dice allí en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted y yo pecamos, no querramos cubrirlo. ¿Qué es cubrir los pecados? Andar escondidas, con secretos. Hay muchos creyentes en Cristo que saben que están andando mal, que están viviendo en pecado, practicando el pecado y andan a escondida. No lo quieren ni siquiera confesar a Dios. Y si algún hermano lo sabe, andan excusándose, buscando, ay, es que estoy solo, es que estoy sola, es que soy débil, es que yo soy dominicano, es que soy mexicano, es que mira que tengo necesidad. No. Esas razones sí son ciertas, pero la palabra de Dios nos manda a que no lo encubramos, no lo tapemos, no le buscamos justificación. Lo que dice allí es que tenemos que confesarlo a Dios y apartarnos. Entonces, así dice la Biblia que alcanzaremos la misericordia de Dios, o sea, su perdón. Aquí, hermano, también tengo que decir antes de terminar que yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos lidiando con diferentes tipos de pecados en nuestras vidas. Algunos sabemos que podemos cortarlo ya, pero hay áreas también de debilidad que son más fuertes que nosotros. Esos son diferentes. Esa es la naturaleza misma de nuestra pecaminosa que está en nosotros, que no la podemos borrar lamentablemente mientras vivamos en este mundo. Si hay alguna debilidad con la que estamos luchando, Dios lo sabe. ¿Sabe qué? El hecho de que tú reconozcas que es una debilidad y no te sientes bien con eso es suficiente para que al Padre le agrade. Porque eso quiere decir que tú no apruebas, no aceptas eso, aunque lo hagas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pedirle a Dios, Señor, líbrame de esta debilidad, arráncala de mí, sácala de mí, límpiame, libértame. Y el Señor lo va a hacer. Por último, mis amados hermanos, en conclusión, para todo este estudio bíblico sobre la santidad que hemos llevado a cabo durante estos últimos 3 viernes, hoy es el último, es lo que tiene que ver con el verdadero creyente. Un verdadero creyente, mis amados hermanos, una gente que verdaderamente ha nacido de nuevo. Usted quiere saber si ese creyente realmente ha nacido de nuevo. Es que se conoce por sus frutos. No es salvo por ello, no es salvo por lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero ese creyente verdadero busca cada día la santidad de Cristo, no la que yo me haga para mí mismo, que pantalones, que joyas, que esto, que lo otro. Lo de adentro, la mentira, la fornicación, los celos, la ira, los pleitos, el odio, eso es. No lo de afuera. Hay que comenzar por lo de adentro para que eso se refleje hacia afuera. Un verdadero cristiano se conoce por sus frutos, cómo habla, cómo viste, cómo trata a los demás, cómo trata al vecino, cómo se comporta en el trabajo. ¿Cómo usted sabe cuando mira un árbol de qué es ese árbol? Bueno, generalmente usted sabe de qué árbol se trata o qué es el árbol, qué tipo de árbol es por los frutos. Desde que usted lo mira y mira aguacates, dice, oh, eso es un árbol de aguacate. Cuando usted ve manzanas, oh, ese de manzana. Cocos, oh, mira los cocos. No lo va a confundir con otros,
porque los frutos son lo que dicen de qué es ese árbol. Un cristiano se conoce en su vida diaria. No es salvo, repito, por lo que él hace o deje de hacer, porque todos somos malos, no hay bueno ni aún uno. Pero ese es un creyente entonces que busca vivir bien, conducirse bien. ¿Por qué? Porque él siente agradecimiento, él siente amor por lo que Cristo ha hecho, de que siendo nosotros malos y pecadores, él aún así nos ama y nos ha salvado, y por eso él quiere vivir cada día agradándole a Dios en cómo habla, cómo viste, cómo maneja su dinero, sus finanzas, cómo trata a su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. En todo quiere imitar a Cristo. Concluimos este estudio bíblico diciendo esto: un creyente pretender vivir desordenadamente de espalda a lo que dice la palabra de Dios sin esa santidad es un creyente que está tirando por el suelo, a la basura, la santidad y la pureza de Dios, y está engañado, porque creyendo que es creyente y que va al cielo, va derechito al infierno. Pero también el otro extremo, un creyente que quiera sustituir lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que es el único requisito, el único sacrificio suficiente y completo, el que hizo Jesucristo, no el que hago yo. Pero que yo quiera con lo que yo hago creerme bueno, con la lista que yo llevo, con eso es que yo voy a conseguir la santidad, y por eso es que Dios me tiene que dejar entrar al cielo. Eso es un insulto, un menosprecio a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Es como diciéndole a Cristo: lo que tú hiciste no fue suficiente. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer mi parte. No existe tal cosa, porque el Padre dijo que ese es su Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En Cristo es que el Padre se complace. Así que yo te exhorto, mi amado hermano, a que cada día tú busques esa santidad, que significa pureza. Tú has sido separado, santificado, dedicado. Ese es el otro significado de santidad para Cristo. Ahora comenzó un proceso de santificación que va a durar toda la vida mientras tú estés aquí. Y en ese proceso Dios quiere que cada día más te vaya alejando de las cosas que Dios no le agrada, y te acerque a las cosas que agradan a Dios. Así que yo espero y estoy muy contento, muy gozoso de haber llegado hasta este punto en el cual anduvimos navegando sobre esta interesante travesía acerca de lo que es la santidad de Cristo. Por último, yo quiero leerte un versículo que no está aquí no va a aparecer en la pantalla, no está, pero un versículo que Dios puso de repente así en mi corazón, y está en el libro de Isaías, en el capítulo 35. En Isaías 35 habla acerca de 35:8 habla acerca de la santidad. Y dice en este libro de Isaías 35:8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Este camino, dice, será llamado camino, habrá camino y calzada, y será llamado camino de santidad, y que por él no pasará inmundo. Inmundo quiere decir sucio, contaminado por el pecado. Pero ¿por qué es que no va a pasar inmundo o sucio nadie que esté contaminado por el pecado? Porque dice el versículo que él mismo, Cristo, que es ese camino de santidad, él es ese camino a la santidad, él mismo nos va a llevar de la mano. O sea que aunque nosotros seamos pecadores, como él está con nosotros llevándonos de la mano en ese camino,
entonces nosotros venimos a ser santificados, limpios por Él, que Él es el santo. Y dice al final que por torpe que tú y yo seamos, en otras palabras, por débiles que tú y yo seamos, por más veces que la reguemos, que ofendamos, que quebrantemos la ley de Dios, dice, no nos extraviaremos, no nos perderemos. ¿Por qué? Porque nos lleva de la mano y en Él estamos ya en ese camino de santidad. La santidad no es el camino a Dios, sino que Cristo es ese camino hacia la santidad. Y si tú y yo estamos en Él, ya estamos en ese camino. Por Él. Él nos hace santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si alguno quiere oración, por favor, mándenos a través de cualquier método, mensaje privado, llámenos. Si usted está batallando en alguna área de sus vidas, alguna debilidad, y usted quiere cada día esforzarse por ser más puro, más limpio, más santo delante de Dios, pero hay algo que es más fuerte que usted, con lo cual usted ha estado batallando hace mucho tiempo, hace muchos años y no puede, por favor comuníquese con nosotros. Queremos ser de bendición para sus vidas. Yo quiero orar también por aquellos hermanos que están batallando en sus hogares, en sus relaciones, en su vida personal con diferentes cosas. Dios va a romper cadenas en este momento. Dios va a terminar con aquellas cosas con las que tú has estado batallando solo, sola, en secreto. Así que ponte en comunión con el Señor. El Señor está acá y Él quiere hacer esa obra en tu vida. Ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra. También, Señor amado, en esta hora, yo oro por cada uno de mis hermanos. Mira aquellos hermanos que están batallando con diferentes cosas en sus vidas, pecados en sus vidas, debilidades. Padre, que por más que se esfuercen otra vez, caen en lo mismo. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias porque aún siendo así pecadores, tú nos has perdonado, nos has salvado. Pero también, Señor, yo te pido que tú salgas a socorrer a mi hermano, a mi hermana, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas. Corta, Señor, esa debilidad que tanto, Señor, ha hecho llorar, sufrir, que ha puesto triste a mi hermano, mi hermana. Mira cómo ellos están batallando, ella está batallando contra todo esto. Dale la fuerza, el poder para vencer en el nombre de Jesús. Corta, Señor, toda área que no te agrada de cada uno de ellos, también de mí, Señor eterno. Glorifícate en las vidas de cada uno de mis hermanos. Padre, echamos fuera en el nombre de Jesús toda debilidad hacia el alcohol, alcoholismo, drogadicción. Padre, también atracción hacia personas del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Cortamos con todo pecado, con toda cosa que no te agrada, la mentira, la ira, los pleitos, los celos. Oh Señor, que llevan cautivo a muchos hermanos, a muchas hermanas, Señor, que no son libres. Libértalo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, recibe libertad en esta hora. Tú has sido libertado de todo yugo del pecado, de toda debilidad. Resistid al diablo, dice la palabra de Dios, y huirá de vosotros. Tú has sido hecho libre para adorar, para exaltar el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú sigas ministrando a cada uno de nuestros corazones. Mira a los hermanos que están enfermos, Señor. Toca, Señor, en esta hora. Visita los hogares, Señor. Llévate toda enfermedad. Trae salud. Padre, tú puedes crear aún órganos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Páncreas nueva, sangre nueva. Purifica la sangre, Señor, oh Dios.
Padre, tú puedes reemplazar pulmones en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, clamamos por un milagro sobre la vida de mis hermanos, Señor. Mira los que tienen necesidad económica, Dios, financiera. Al que necesite este trabajo, Señor, provee ese trabajo con el cual te van a glorificar a ti, Señor eterno. Padre, abre la ventana de los cielos, Señor, y provee hasta que sobreabunde en cada hogar. Mira los hogares que están siendo lastimados, Señor, que hay dolor, que hay, Padre celestial, rompimiento. Señor, que hay heridas. En el nombre de Jesús, sea tú sanando, restaurando, Señor, los hogares. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de Satanás que quiere hurtar, matar y destruir. Tú, Señor, ven y da esa vida y vida en abundancia en cada hogar, Señor amado, que está mirando este mensaje. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tantas misericordias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.